Hola, esta es la segunda parte del tema sobre las apariciones y profecías de Nuestra Señora del Buen Suceso. Si no has visto el video anterior, que es la primera parte, te recomiendo que vayas a buscarlo en los últimos videos que tenemos aquí en nuestro canal de Conservando la Fe. Espero que lo disfrutes. Que Dios te bendiga. Comparto ahora otros otras palabras de la Virgen de la séptima aparición. Este es del 16 de enero de 1629. Tiempos funestos sobrevendrán a los que aquellos que deberían defender en justicia los derechos de la Iglesia darán la mano a los enemigos de la Iglesia para hacer lo que éstos quisieren. ¿A qué se referirá esto? No sé. Me parece que podría referirse a pastores de la Iglesia, que son los que deben de defender los derechos, que se aliarán con los enemigos de la Iglesia que están por fuera. Pareciera que se refiere a esto porque, escuchen, aquellos que deberían defender en justicia los derechos de la Iglesia darán la mano a los enemigos de la Iglesia para hacer lo que éstos quisieren. Pero ay del error del sabio, el que gobierna la Iglesia, el pastor del redil que mi Hijo Santísimo confió a sus cuidados. Mas cuando aparezcan triunfantes y cuando la autoridad abuse de su poder, cometiendo injusticias y oprimiendo a los débiles, está próxima su ruina. Caerán por tierra. Ay del error del sabio, el que gobierna la Iglesia, pastor del redil que mi Hijo Santísimo confió a sus cuidados. Ay de ese error. Aquí definitivamente se refiere a la autoridad eclesiástica. Aquí no está refiriendo a la autoridad civil. La primera parte pudiera entenderse como aquellos que tienen el deber de defender los derechos de la Iglesia, pudiera entenderse en el sentido de las autoridades civiles, pero también se puede entender en sentido de las autoridades eclesiásticas. Pero en esta parte dice, ay del error del sabio, el que gobierna la Iglesia, del pastor del redil que mi Hijo Santísimo confió a sus cuidados. Ay del error. Cometerá error. ¿Qué tipo de error? Probablemente el referido en las palabras anteriores, el error de callar cuando debería hablar. Continúo leyendo. Y alegre y triunfante resurgirá la Iglesia en brazos del hábil corazón maternal de mi Hijo elegido, muy querido de aquellos tiempos, el cual prestará oído a las inspiraciones de la gracia, siendo una de ellas la lectura de las grandes misericordias que mi Hijo Santísimo y yo hemos usado contigo. Lo hemos llenado de gracias y dones muy particulares, lo haremos grande en la tierra y más aún en el cielo, donde le hemos reservado un asiento muy precioso, porque sin temor a los hombres combatió por la verdad y defendió impertérrito los derechos de su iglesia, por lo que bien lo podemos llamar mártir. Aquí parece que se refiere a un pastor, pareciera un pastor de la Iglesia Universal, un Papa santo que va a ayudar a restaurar todas las cosas, que la Iglesia resurja de esta terrible crisis en la que se verá sumergida. Ahora comparto algo que sucedió en marzo de 1634, en la novena aparición. Estaba a las 3 de la mañana, más o menos, Sor Mariana de Jesús rezando ante el Santísimo cuando vio que la vela que está junto al sagrario de pronto se apagó. Ella quiso levantarse para encenderla, pero no se pudo mover. Luego se le apareció la Virgen María y ella encendió la lamparita y se colocó frente a ella y le dijo: hija querida de mi corazón, soy María del Buen Suceso, tu madre y protectora, que trayendo a mi Hijo Santísimo en el brazo izquierdo y el báculo en el derecho, vengo a darte la alegre noticia de que dentro de 10 meses y algunos días
cerrarás por fin tus ojos a la luz material de este mundo, para abrirlos a la claridad de la luz eterna. Ahí le anuncia su próxima muerte, dentro de 10 meses y algunos días. Oh, si todos los mortales conociesen lo que es el cielo, lo que es la posesión de Dios, cómo vivirían de otro modo y jamás omitirían cualquier sacrificio para poseerlo. La lámpara que arde delante del altar y que viste apagarse tiene varios significados. Aquí va el significado de por qué se apagó la lámpara que está junto al sagrario. Dice, el primer significado es que al fin del siglo XIX y hacia buena parte del XX, varias herejías se propagarán en estas tierras, entonces ya constituida república libre, y reinando ellas, se apagará la luz preciosa de la fe por la total corrupción de costumbres. En ese periodo habrá grandes calamidades físicas y morales, públicas y privadas. Aquí se nos está hablando para el Ecuador, pero creo yo también para otras naciones, de que se va a apagar la luz de la fe. Y en efecto, la luz de la fe se está apagando. Cada vez que hay encuestas sobre la situación religiosa en América Latina, nos damos cuenta de que no son favorables para la Iglesia Católica. Ni en los números, ni en el número de practicantes. Cada vez son más los católicos que no creen la doctrina católica. O no la conocen, o abiertamente la niegan. Cada vez son más los católicos que dejan de practicar su fe, que dejan de ir a la misa los domingos, que dejan de confesarse, que dejan de leer la Biblia, que dejan de estar de algún modo involucrados en la vida de las comunidades eclesiales. Todas las encuestas, creo en general, nos muestran un resultado negativo. El Señor dijo en su evangelio, en su discurso escatológico, en el evangelio de Mateo, se nos cuenta esto, que el Señor dijo, debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Y eso es lo que está pasando en nuestro tiempo. Vemos que se está apagando la llama de la fe. También dijo el Señor una vez, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Obviamente esta pregunta es retórica. El Señor sabe la respuesta, no tiene que hacer la pregunta, pero si hizo la pregunta de si encontrará fe sobre la tierra, es para darnos a entender que conforme se acerque el retorno de Cristo, la luz de la fe se apagará. No totalmente, pero muchos van a perder la fe. Es el tiempo de la apostasía, que San Pablo dice, antes de que venga el anticristo, tiene que venir primero la apostasía, la pérdida de la fe, el abandono de la fe. Y la apostasía puede ser formal, cuando una persona dice, yo ya no soy cristiano, ya no soy católico, renuncio a la Iglesia Católica, o puede ser simplemente práctica. Una apostasía práctica es el católico que ya no considera su religión como algo relevante, solo lleva el nombre de católico, pero nunca va a la iglesia, o va solo cuando hay algún evento especial, pero no le interesa ni conocer el Evangelio de Jesucristo, ni conocer la doctrina, ni recibir los sacramentos. Y cuando tiene que tomar decisiones en su vida, no le interesan los mandamientos. No decide en conformidad con la voluntad de Dios, sino decide simplemente lo que le da la gana, lo que le parece que le va a hacer su vida más alegre, más feliz aquí en la tierra, aunque eso sea pecado. Y aún que en su pobre catequesis que haya recibido sepa que es pecado. Muchos católicos toman decisiones sabiendo que son contrarias a los mandamientos de Dios, pero eso ya no les importa. Esa es una apostasía práctica, es una renuncia al cristianismo. Si yo no quiero obedecer a Cristo, ya no quiero una amistad con Cristo. Dice Jesús, si me aman, cumplirán mis mandamientos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Si yo libremente decido ya no obedecer los mandamientos de Cristo, entonces ni lo amo ni quiero ser su amigo. No soy su amigo. Es una renuncia a Jesucristo. Cuando elijo voluntariamente vivir en un modo contrario al que me indiquen sus santos mandamientos. Vamos a continuar. Dice,
Para la liberación de la esclavitud de estas herejías necesitarán gran fuerza de voluntad, constancia, valor y mucha confianza en Dios. Aquellos a quienes destinará para la restauración el amor misericordioso de mi Hijo Santísimo. Habrá una restauración de la iglesia, pero antes de esa restauración, gran parte de los miembros de la iglesia perderá la fe. Será el tiempo de la apostasía. Y dice aquí, para liberarse de estas herejías, ¿qué se requerirá? Gran fuerza de voluntad. Tener la decisión de permanecer en la fe de siempre. Eso va a ser necesario. Fuerza de voluntad, decisión. ¿Por qué? Porque habrá muchos que te cuestionen, que te consideren fanático, fundamentalista, demasiado radical, necio, cuadrado, cerrado, mocho, como se dice aquí en México. Te dirán todo tipo de cosas solo porque te aferras a la doctrina que los católicos siempre han creído. También que se requerirá constancia. No podemos conservar la fe si somos inconstantes, por eso hay que practicar la fe. Si se deja de practicar la fe, se pierde. Dejas de ir a misa, dejas de confesarte, dejas de rezar, dejas de cumplir los mandamientos, vas a terminar perdiendo la fe. Valor. ¿Por qué? Porque hay persecución, porque hay burla, porque hay desprecio del mundo y muchos no tienen el valor para enfrentar esto. Entonces, por miedo, pierden la fe. Para no recibir las consecuencias negativas que implica sostenerse en la fe en medio de muchos que nos persiguen fuera de la iglesia y dentro de la iglesia, si no se tiene ese valor, la fe se pierde. Mucha confianza en Dios. Sobre todo eso es muy importante, la confianza en Dios, porque nosotros solos no podemos. Solo con la ayuda de Dios es posible conservar la fe. Solo con la gracia de Dios y cooperando nosotros con la gracia de Dios podemos perseverar hasta el final. Dijo el Señor, el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Cuando habló de que el amor de muchos se enfriará. El que persevere hasta el fin, ese se salvará. Pero si queremos perseverar, necesitamos el auxilio de Dios. El segundo significado de que se haya apagado la vela del sagrario, dijo la Virgen, es que esta mi comunidad, estando con reducido número de personas, será sumergida en un mar de insondables e indecibles amarguras. En estos aciagos tiempos, aún en este mi huerto cerrado, entrará la injusticia, la que revestida con el nombre de falsa caridad, hará estragos en las almas, en mis fieles hijas, en mis almas ocultas. Ellas llorarán en secreto, quejándose a su Dios y Señor, pidiendo que por amor al divino prisionero acorte tan aciagos tiempos. Esta es una profecía más bien para el monasterio de la Inmaculada Concepción que está en Quito, del cual formó parte la Madre Mariana de Jesús Torres. Pero dice algo interesante que creo que también de algún modo se puede cumplir en otros ambientes eclesiales. Con el nombre de falsa caridad hará estragos en las almas. La injusticia se disfrazará de falsa caridad. Falsa caridad, creo yo, es aquella en la que no se corrige al pecador para no molestarlo, para no hacerlo sentir mal. Con el pretexto de la caridad pastoral, piensen ustedes cuántas malas conductas se permiten en la iglesia. Cuánto pecado se tolera con el pretexto de la caridad. Creo yo que esa es una pista de interpretación de estas palabras. El tercer motivo por el que se apagó la lamparita es porque en estos tiempos estará la atmósfera saturada del espíritu de impureza, que a manera de un mar inmundo correrá por las calles, plazas y sitios públicos con una libertad asombrosa, de manera que casi no habrá en el mundo almas vírgenes. Se va a perder la pureza y al perderse la pureza se perderá la castidad. Y vean ustedes, creo yo que
uno de los choques más fuertes que hay entre la iglesia y el mundo en nuestro tiempo es todo lo referente a la moral sexual, al sexto mandamiento y al noveno mandamiento de la iglesia, como la iglesia los ha entendido siempre. El mundo simplemente detesta, no soporta esta enseñanza ya. Y lo peor de todo es que hay pastores de la iglesia que tampoco la soportan. Vean cómo hay cardenales, obispos tratando de encontrar salidas, haciendo malabarismos mentales, bíblicos, teológicos, todo para justificar pecados contra el sexto o el noveno mandamiento. Hombres que han perdido la fe, que más que creerle a Cristo o creer la doctrina católica, creen ideologías de moda de hoy y las están promoviendo dentro de la iglesia. ¿Y cómo se persigue a quien quiere sostener la fe de siempre? Se le tacha de fariseo, de falto de caridad pastoral, de cerrado, mente cerrada, de fundamentalista, de radical, de fanático, de mocho. Así se trata a las personas que creen todo lo que la iglesia ha enseñado en su tradición sobre el sexto y el noveno mandamientos. Y en cambio, la impureza en las calles. Vean tantas manifestaciones de gente llena de ideología. ¿Qué hacen en la calle? Se desnudan, dicen groserías, difunden la impureza, quieren corromper a los niños también. El envidioso y pestífero demonio intentará en su maliciosa soberbia introducirse en estos huertos cerrados de los claustros religiosos. Hay dolor. Habrá almas incautas que voluntariamente se entregarán a sus garras y otras, regresando al mundo, serán instrumentos del diablo para perder almas. Aquí se anuncia un ataque especial a quienes tienen la vocación a la vida monástica, a la vida de clausura. También sufrirán grandes tentaciones y algunos sucumbirán a la tentación. El cuarto motivo de apagarse la lamparita es que, habiéndose apoderado la secta de todas las clases sociales, tendrá tanta sutileza para introducirse en los hogares domésticos que, perdiendo a la niñez, se gloriará el demonio de alimentarse con el exquisito manjar de los corazones de los niños. Oigan esto, oigan, padres de familia, si a ustedes Dios les ha dado la gracia de engendrar hijos, de procrear hijos, esos hijos se los dio Dios para que los eduquen y los formen y los pongan en el camino de la vida eterna. En gran parte su juicio va a tratar sobre lo que hicieron con sus hijos. Su entrada al cielo dependerá en gran parte de lo que hayan hecho con sus hijos mientras estuvieron bajo su autoridad. Y qué lamentable es que muchos padres de familia estén dormidos, perdiendo el tiempo, preocupados por otras cosas, todo menos la educación de sus hijos. Tienen tiempo para todo, menos para sus hijos, y se tapan la conciencia diciendo, es que yo a mi hijo le doy calidad, no le puedo dar cantidad de tiempo, le doy nada más calidad. No se puede dar calidad sin cantidad, entiéndanlo. Hay que estar al pendiente de sus hijos. Esos papás que les entregan el celular a sus hijos para que se entretengan, que pagan no solamente los dispositivos, sino que pagan los planes de datos libres para que sus hijos se envicien viendo basura que hay en internet. Esos padres de familia que les ponen las pantallas a sus hijos, un televisor en su propio cuarto, sin ninguna restricción, y pagan el servicio de cable para que puedan acceder a más canales sin supervisión de ustedes. Y muchos se consuelan diciendo, es que mi hijo aquí está en casa, no está haciendo nada malo, pero está en casa, pero está corrompiéndose en tu casa, porque a través del celular, a través de la tablet, a través del internet, a través de su computadora que tú pagas, servicios que tú costeas, a través de eso
está corrompiendo su mente y porque tú no les pones atención, se están yendo por el camino de la perdición. ¿Cuántos padres de familia no te dan el tiempo para enseñar la fe a sus hijos? Se preocupan porque vayan a bailar, que aprendan baile, que jueguen deporte, que hagan tal y cual actividad extracurricular fuera de la escuela, pero no se preocupan por el catecismo, no se preocupan por enseñarle la fe. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Tu hijo no va a llegar al cielo porque sepa patear muy bien un balón de fútbol, ni porque sea una gran bailarina, ni porque hable tantos idiomas. Si no conoce la fe, la doctrina, la verdad de Jesucristo y no se conforma con esa verdad en su modo de actuar, no se va a salvar. Los padres de familia, muchos están abandonando a sus hijos. Les dan lo que necesitan para sobrevivir físicamente, pero no alimentan su alma. No los llevan a la iglesia. No se preocupan porque se confiesen con frecuencia. No les enseñan la fe. Confían la educación de sus hijos al colegio católico, que en muchos colegios lo están corrompiendo realmente, corrompiendo en la fe. En muchos colegios católicos está pasando eso, pero papás están dormidos, no quieren verlo. No digo que en todos, pero sucede en muchos. Tengo muchos testimonios de gente que me lo ha platicado, tanto directamente como también a través de estos medios, estas redes por las cuales me pueden contactar. Muchos me cuentan estas historias de cómo a sus hijos los ideologizaron en la parroquia, en el grupo juvenil, en el colegio católico. Pero no vas a poder decirle tú a Dios, papá, mamá, es que fue culpa del colegio, es que fue culpa del párroco. Si tú no los enseñas, tú no te das el tiempo para catequizar tú a tus hijos y transmitirles la fe, es tu responsabilidad. El demonio, fíjense bien, se gloriará de alimentarse con el exquisito manjar de los corazones de los niños. Serán corrompidos, están siendo corrompidos en las escuelas por programas educativos, programas de educación sexual que son pura degeneración y que se están imponiendo por los gobiernos. Y los gobiernos están quitando a los padres de familia su derecho a educar a sus hijos y los papás lo están cediendo por andar ocupados en otras cosas. Piensa, papá, mamá, escucha. ¿Te gustaría que el día de tu juicio Dios te dijera que el demonio se alimentó con el exquisito manjar del corazón de tus hijos? ¿Te gustaría escuchar ese reproche? ¿Cómo crees que te iría en el juicio si no pones atención ahorita a lo que más debieras estar poniendo atención? Y lo mismo digo en extensión para los que son maestros. Aunque trabajan en escuelas públicas, a los que se dedican a enseñar también en colegios católicos, sacerdotes, religiosas, que toman decisiones para las escuelas católicas. Si permiten que las ideologías corrompan a esos niños, ustedes están cooperando con el demonio. Ustedes permiten que el demonio se alimente con el exquisito manjar de los corazones de sus niños. Y esto vale para... No estoy acusando a todos, solo estoy diciendo, si permitimos esto, con el demonio estamos cooperando. Todos los que en la iglesia tenemos la misión de educar, de enseñar la fe, el párroco y el vicario, en un modo compartido, comparte de algún modo, en un grado menor, la misión del párroco de enseñar la fe. El obispo, no se diga, los obispos tienen una gran responsabilidad de velar para que el demonio no se gloríe y se alimente con el exquisito manjar de los corazones de los niños encomendados a su cuidado pastoral. Pero estamos viendo lamentablemente que las ideologías avanzan en la iglesia y la Virgen anunció esta corrupción de los niños. Esto es terrible. Esto desatará el castigo de Dios, la ira de Dios sobre todos los que no
somos capaces de defender a los más inocentes. En esos aciagos tiempos apenas se encontrará inocencia infantil. De esta manera se irán perdiendo las vocaciones al sacerdocio. Esto se está cumpliendo. Por eso quise leer estos mensajes, porque se está cumpliendo. Y no creo que al demonio le haya interesado mucho, la verdad, no creo que el demonio haya inspirado estos mensajes. Más bien yo creo que él quisiera que estos mensajes se queden ocultos para que la gente no despierte. En ese entonces habrá santos ministros del altar, almas ocultas y bellas en quienes mi Hijo Santísimo y yo nos recrearemos con las exquisitas flores y frutos de santidad heroica, a quienes la impiedad hará cruda guerra llenándoles de vituperios, calumnias y vejaciones para impedirles el cumplimiento de su ministerio. Obispos fieles a su vocación episcopal, sacerdotes fieles, religiosas y religiosos que se dedican a la educación. Habrá santos. O sea, no perdamos la esperanza. En estos tiempos oscuros, Dios suscitará santos, sacerdotes, religiosos, religiosas, obispos, que estarán combatiendo todo este mal en la iglesia, pero dice aquí, la impiedad hará cruda guerra a ellos, llenándoles de vituperios, calumnias, vejaciones para impedirles el cumplimiento de su ministerio. No nos debe de extrañar que si tratamos de combatir el mal que avanza en la iglesia, dentro de la iglesia, vamos a recibir insultos, burlas, obstáculos para desempeñar nuestro ministerio, y eso en todos los niveles. Los buenos cardenales tendrán que recibir su dosis de persecución, igual los buenos obispos, igual los buenos sacerdotes, los buenos párrocos, que los hay. Cuando los encuentren, cuídenlos, ayúdenlos, recen por ellos, sosténganlos, no los dejen solos. Hay buenos religiosos y religiosas también, tratando de ser santos, muchas veces enfrentando persecución dentro de su misma congregación religiosa, como ha ocurrido a muchos santos del pasado. Hay que apoyarlos también con la oración. Hay que darles también nuestro consuelo humano cuando lo necesitan. El apoyo moral, el apoyo económico que pueden necesitar también. Porque muchos quedan abandonados completamente solo porque fueron fieles, están siendo fieles al Evangelio. Ellos, como firmísimas columnas, permanecerán inamovibles, haciendo frente a todo, con ese espíritu de humildad y sacrificio del que serán revestidos en virtud de los infinitos méritos de mi Hijo Santísimo, que los ama como a las fibras más delicadas de su santísimo y tiernísimo corazón. Estas vocaciones fieles permanecerán inamovibles. O sea, no van a perder la fe, van a permanecer firmes en la fe de siempre. Por eso hay que conservar la fe, por eso el nombre de este canal, Conservando la Fe. Hay que ayudarnos todos. Nadie lo puede hacer solo. Necesitamos la gracia de Dios en primer lugar, pero luego necesitamos estar unidos entre nosotros. Dios promete su asistencia para los que quieran ser fieles en estos tiempos de oscuridad. Entonces padecerá esta iglesia la noche oscura de la falta de un prelado y padre que vele con amor paterno, con suavidad, fortaleza, tino y prudencia. Faltará un prelado y padre. Me parece a mí que se refiere a la falta de un papa. Ahora, se referirá a que por un tiempo la iglesia no tendrá un pastor, que puede ser, ha sucedido en otras épocas de la historia de la iglesia, o se referirá a un pastor que no haga su trabajo, a un papa que guardará silencio, como se dice en otros pasajes que ya leímos. No sé.
Solo pregunto, ¿a qué se refiere? Pero habla de una noche oscura de la iglesia en la que faltará un prelado y padre que vele con amor paterno, con suavidad, fortaleza, tino y prudencia. Ora con insistencia, clama sin cansarte y llora con lágrimas amargas en lo secreto de tu corazón, pidiendo a nuestro Padre Celestial que por amor al corazón eucarístico de mi Santísimo Hijo, por la preciosísima sangre vertida con tanta generosidad y por las profundas amarguras y dolores de su acerba pasión y muerte, Él se compadezca de sus ministros y ponga término cuanto antes a tiempos tan nefastos, enviando a esta iglesia el prelado que deberá restaurar el espíritu de sus sacerdotes. Pues hay que orar con lágrimas, con penitencia, con fe también, con confianza, suplicarle a Dios que mande este prelado del que está hablando la Virgen María en sus profecías para esta época que estamos viviendo. A este hijo mío muy querido le amamos, mi hijo y santísimo y yo, con amor de predilección, pues lo dotaremos de una capacidad rara, de humildad de corazón, de docilidad a las divinas inspiraciones, de fortaleza para defender los derechos de la Iglesia, de un corazón tierno y compasivo, para que, cual otro Cristo, atienda al grande y al pequeño, sin despreciar a los más desafortunados, a quienes les dará luz y consuelo en sus dudas y amarguras, y para que con suavidad divina guíe a las almas consagradas al servicio de Dios en los claustros. En su mano pondré la balanza del santuario para que todo se haga con peso y medida y Dios sea glorificado. Para tener pronto a este prelado y padre, hará contrapeso la tibieza de todas las almas consagradas a Dios en el estado sacerdotal y religioso. O sea que la tibieza de muchos va a retrasar que se manifieste o que venga este prelado que renovará la iglesia o que contribuirá a la renovación de la iglesia. Siendo esta misma la causa de apoderarse de estas tierras el maldito Satanás, quien todo lo conseguirá por medio de tanta gente extranjera sin fe, que cual nube negra oscurecerá el límpido cielo de la ya república consagrada al corazón santísimo de mi divino Hijo. Con esta gente entrarán todos los vicios que atraerán a su vez toda suerte de castigos, como la peste, el hambre, disputas internas y con otras naciones, y la apostasía, causa de perdición de un considerable número de almas, todas muy queridas por Jesucristo y por mí. Como que se va entretejiendo en el texto la profecía para la República de Ecuador y para el resto de la iglesia. Pero yo creo que lo que se anuncia para Ecuador también vale para el resto de la iglesia. Eso es lo que yo creo. Vale también para otras naciones. Para disipar esta nube negra que impide a la iglesia gozar el claro día de libertad, habrá una guerra formidable y espantosa en la que correrá sangre de nacionales y extranjeros, de sacerdotes seculares y regulares, y también de religiosas. Esa noche será horrorosísima, porque a ojos humanos el mal parecerá triunfar. ¿Se refiere a una guerra para el Ecuador o se refiere a una guerra mundial? No sabemos, o al menos yo no lo sé con certeza. El quinto motivo, perdón, me salté un párrafo, sigo donde debería de ir. Es entonces llegada mi hora en la que yo de un modo asombroso destronaré al soberbio y maldito Satanás, colocándolo debajo de mis plantas y sepultándolo en el abismo infernal, quedando por fin la iglesia y la patria libres de su cruel tiranía. O sea que Dios va a triunfar. Ese mal que vendrá sobre la humanidad, que es un castigo, no será para siempre, será una gran sacudida, pero Dios va a triunfar y no será el fin del mundo tampoco, porque la iglesia va a resurgir. Entonces no está hablando aquí del cielo, de que vendrá el cielo, sino vendrá una restauración de la iglesia todavía aquí en la tierra. El quinto motivo por el cual se apagó la lamparita que está junto al sagrario se debe a la dejadez, al descuido de las personas que, poseyendo cuantiosas riquezas, verán con indiferencia a la iglesia oprimida, perseguida la virtud, triunfante la maldad, sin emplear santamente sus riquezas en la destrucción del mal
y la restauración de la fe. Y por esta indiferencia del pueblo en dejar que poco a poco se borre el nombre de Dios, adhiriéndose al espíritu del mal, entregándose con libertad a los vicios y pasiones. Habrá personas que tienen poder, que tienen riquezas, específicamente se refiere a los ricos que verán lo que está pasando en la iglesia, pero no emplearán su dinero para ayudar a la iglesia. No nada más en obras de caridad. No usarán el poder que tienen en la sociedad para proteger a la iglesia, para la formación de los fieles. Dejarán que las cosas pasen, pero ellos también recibirán su merecido. Así es que cuidado, al que más se le da, más se le va a pedir. Si Dios te ha dado más dinero, más poder, más influencia en la sociedad, tienes más responsabilidad. Y tu juicio seguramente será más estricto que el juicio de aquellos a los que menos se les dio. Ay, querida mía, si te fuese dado vivir en esa temerosa época, morirías de dolor al ver realizado todo lo que aquí te revelo. Tal es el amor que mi Hijo Santísimo y yo tenemos a estas tierras, heredad nuestra, que queremos desde ahora la aplicación de tus sacrificios y oraciones para cortar el tiempo de duración de tan terrible catástrofe. Y de hecho, Sor Mariana de Jesús Torres ofreció muchas penitencias en su vida y sacrificios y oraciones por la gente que estamos viviendo en este tiempo. Por eso creo yo que ella debe ser más conocida, porque ella dijo que su persona estaba ligada directamente al mensaje de María Nuestra Señora del Buen Suceso. Quiero pedirles de favor que me ayuden a que este apostolado siga creciendo. Por favor, denme la mano. Es muy importante que le den clic a algunos botones ahí en su dispositivo para que YouTube promueva más estos videos, porque a YouTube como empresa no le interesa el mensaje que yo estoy tratando de compartir, pero ustedes pueden hacer que eso suceda dándole clic a estos botones. Denle clic al botón que dice suscribirse o suscríbete. Está en su dispositivo. Por favor, háganlo ahorita si no lo han hecho. Si no están suscritos al canal, háganlo, por favor. No interrumpan el video ahorita que le estoy pidiendo esta ayuda para el apostolado. También denle clic al botón que tiene campanita, al icono de la campanita, para recibir notificaciones de próximos videos de Conservando la Fe. Denle un like al video, es muy importante. Clica ese botón del dedo gordo hacia arriba para decirle a YouTube que les gusta el contenido de este video. Con la suscripción le dicen a YouTube que les gusta el contenido del canal. Con el like le dicen a YouTube que les gusta el contenido del video. Compartiendo ayudan a que este mensaje llegue a más personas y que a otros también le den like y se suscriban al canal. Así es que usen el icono que tiene la flechita curveada para compartir este video con familiares y amigos. Para aquellos que prefieran escuchar solamente los audios de nuestros programas, aquí abajo están las plataformas en las que pueden buscar Conservando la Fe y allí van a encontrar todos los audios de nuestros programas. Están allí ahora en pantalla las redes sociales en las que pueden seguirme. Les recomiendo de manera especial mandar un mensaje de alta al número de WhatsApp que aparece en pantalla y les recomiendo también mucho unirse a nuestro canal de Telegram que pueden encontrar en esa plataforma como @conservandolafe. En ese canal estaré transmitiendo algunos mensajes de audio más cortos, mucho más cortos, de unos pocos minutos para tratar algunos temas que no me alcanza a tratar en los videos de YouTube. Vamos a terminar con una oración a la Virgen María para pedirle que nos ayude a sacar el máximo provecho de estos mensajes que escuchamos y, como vuelvo a decir, estamos sometidos al juicio de la Madre Iglesia, pero que la lectura de estos mensajes nos aproveche para nuestra conversión, para acercarnos más a Dios. Oremos. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Cor Iesu sacratissimum miserere nobis. Cor Maria Immaculatum, ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Gracias a todos por su confianza. Les deseo que Dios los bendiga y les recuerdo, conserven su fe. Hasta la próxima.